Hola, buen día a todos. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Preguntas Ñoñas, en donde tratamos de contestar preguntas filosóficas desde nuestro punto de vista que tienen que ver con la ecología, biología, química, economía, ciencias ambientales, geografía y a veces historia. Y bueno, este podcast está escrito a modo de discusión, entonces ustedes también tienen que tomar criterio y nosotros vamos a presentar una pregunta, vamos a tratar de contestarla. El día de hoy nos acompaña Miri, Otra vez. Hola. bienvenida. Y bueno, soy Bernardo. Entonces la pregunta del día de hoy es una pregunta muy padre que tiene que ver con la complejidad de los sistemas y con la simplicidad. Pero bueno, la pregunta dice, ¿qué es mejor para resolver problemas? ¿La simplicidad o la complejidad? Entonces vamos a dar varias tesis y varias antítesis y vamos a tratar de llegar a una síntesis. Eh, no sé si quieres empezar a decir algo, Miri. ¿Qué piensas de esta pregunta? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué es mejor para resolver un problema? ¿La complejidad o la simplicidad? Ah, bueno, a mí también se me hace una pregunta bastante interesante y bueno, a veces hay como que consejos de que a veces la respuesta es lo más simple o a veces tienes como memorias de decir, es que lo tengo que pensar más antes de darte una respuesta, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, hablando sobre, desde el punto de vista tanto de biología como desde la parte de ingeniería. Entonces, pues no sé si quieras empezar. Sí, vamos con el primer ejemplo que apoya la tesis de la navaja de Occam o la teoría de la simplicidad. Tiene que ver que, recordemos, la navaja de Occam dice que generalmente el camino más corto o la solución más simple es la mejor. Ujú. Resulta ser que la NASA, en sus intentos por ir a la Luna, tras varios experimentos de prueba y error, se dieron cuenta que era la respuesta más sencilla era la mejor. Y esto se daban cuenta porque cuando vas al espacio, si tienes un problema, para resolver y ver dónde está ese problema, es cuestión de vida o muerte. Porque los astronautas están ahí sin, o sea, se pueden quedar sin oxígeno, puede pues explotar una cápsula. Entonces tienen que responder muy rápido. Entonces, debido a que necesitaban esta respuesta rapidísima, se dieron cuenta que lo mejor era mantener las cosas simples. O sea, los sistemas eléctricos tenían que ser muy sencillos para que en el momento de que hubiera cualquier detalle, fueran rápidamente a ubicar el problema y controlarlo antes de que pudiera pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo a favor de que la respuesta más simple a veces es la mejor. Cabe recalcar aquí que estamos hablando de, esto es interesante, ¿no? De que ya están hablando de un tiempo, ¿no? De que tienes que tener una respuesta rápida para ver qué está saliendo mal, ¿no? Ujú. Eh, no sé si otro ejemplo que tú querías dar que tiene que ver con los carros. Sí, hablando sobre los carros, que por ejemplo es ahorita un poquito más complicado, tratar de resolver algún problema de un auto eléctrico, a lo mejor como de un auto estándar. De hecho, pues te puede dejar más rápido varado un Un auto auto eléctrico que automático, ¿no? ajá, un automático que un estándar, ¿no? Y Sí. también tiene que ver con esta Sí, o sea, parte que tienen son muchos más sistemas y complejas. entonces por probabilidad es más Ujú, probable que uno de esos sistemas falle. ujú. Y en cambio un auto que es estándar, pues no tiene tanta complejidad en sus sistemas, falla algo y el mecánico lo arregla pues rapidísimo, ¿no? O encuentra rápido qué falla es, ¿no? Y bueno, ahí tendría que ver un tema con la tecnología, ¿no? Que tú dirías, o sea, obviamente estas camionetas que son pues más modernas y pues ya pasó mucho Ujú. tiempo de evolución, porque ahora se están haciendo como más obsoletas y antes duraban más los carros. Bueno, ahí es otro tema, ¿no? Que tiene que ver Sí, con obsolescencia programada. Lo sí, vamos a pero dejar que para es otro capítulo, ¿no? Pero bueno, es otro ejemplo a favor de la simplicidad, ¿no? Que entre más simple mantengas algo, es más fácil encontrar el problema y entonces pues a lo mejor solucionas de mejor manera algo, ¿no? Sí, porque también el tiempo de reacción es más rápido y en el otro tienes que pensar, bueno, es que a lo mejor es acá y es que no, aquí no funciona, entonces es por el otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues te vas a tardar más a que si tuvieras algo hecho a lo mejor nada más con 5 piezas de es la uno, la 2 o la 3 o la 5, o no Ujú. es la uno a la 1000, ¿no? Entonces, ahí también
es a lo mejor a veces ese trade-off que traemos, de Ese que intercambio, ¿no? ajá, que a lo mejor podemos traer, no sé, un carro con el mejor sonido, con una pantalla, con aire acondicionado, ya súper inteligente, ¿no? Pero a la hora de que pues se nos descomponga algo, pues no vamos a saber ni por dónde empezar, ¿no? No, y aparte se compone más rápido. O sea, es También más eso. probable que pase algo y se descomponga antes, ¿no? Pero bueno, Sí. ahí van dos ejemplos que apoyan a la navaja de Occam o el principio de simplicidad. Y si se dan cuenta, estos dos ejemplos son un poco ingenieriles, ¿no? Tienen que ver mucho con esto del diseño y cómo resolver problemas, pero desde el punto de vista matemático ingenieril. Y ahora va la antítesis a la navaja de Occam, o llamada antinavaja de Occam, que resulta ser que en la naturaleza Sí. realmente lo que se facilita más o lo que hay más es la complejidad. Y resulta ser que hay muchos ejemplos, hay demasiados ejemplos de complejidad en la naturaleza. El humano es un claro ejemplo de eso. Ujú. La evolución de los animales, la evolución de las plantas, está llenísimos de ejemplos de que, caso contrario a haber más simplicidad, se está favoreciendo la complejidad de los sistemas. Y Sí. aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con la diversidad. En biología nosotros a la complejidad a veces la medimos en cuántos números diferentes de especies hay. A eso también se conoce como diversidad. Pero básicamente es una medida de qué tan complejo es un sistema. Y Sí. nos hemos dado cuenta que, no sé si quieres mencionar algo, Mire, de qué es lo que encuentras en biología, ¿no? Cuando hay más diversidad, ¿qué pasaría en ese sistema? ¿Sería más enfermo, más saludable? Claro, sí, también vemos, por ejemplo, a los organismos de un ecosistema como esas piezas a lo mejor de un carro, que cumplen cierta función? función. Ajá, lo que pasa en los ecosistemas es que tenemos muchos organismos que están cumpliendo una misma función, ¿no? A lo mejor en un carro esto nada más te Una sirve para redundancia esto, ¿no? funcional, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es caso contrario. O Hay no una sé, redundancia de hay una funciones. redundancia de funciones. ¿A qué nos referimos con esto, no? A que un organismo está haciendo la misma actividad de otro que está beneficiando a todos los demás. Pero a lo mejor en el momento en que haya un estrés ambiental Perturbación. o una perturbación, y por azares del destino Se muere se muere, ese hay individuo otro que lo que lo reemplaza. va a reemplazar y va a hacer la misma función. Entonces, eso va a hacer que Eso le da resiliencia al sistema, ¿no? resiliencia al sistema, Sobrevive ante una condición adversa. Se murieron ujú. algunos, pero no importa que se hayan muerto porque hay otro que pueda hacer ese mismo papel, ¿no? Entonces, eso es lo que está padre en biología y nosotros lo vemos como disbiosis cuando hay una pérdida de diversidad. Generalmente la pérdida de diversidad está asociada a una enfermedad. O Ujú. sea, tú cuando estás enfermo pierdes la diversidad microbiana, por ejemplo, de tu tracto intestinal, ya no tienes tantas bacterias. En cambio, cuando tienes muchísimos tipos de bacterias diferentes, quiere decir que tu microbiota es saludable. Y Bacterias beneficiosas. son bacterias beneficiosas también, obviamente. Pero curiosamente, cuando hay una pérdida de diversidad, las que se quedan y que sobreviven, resulta ser que son bacterias perjudiciales o patogénicas, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo en biología. Hay otro ejemplo que Sí. tiene que ver con esto. Si se dan cuenta aquí, a diferencia de la NASA que ellos requerían como una acción rápida, estamos hablando aquí en términos en biología, estamos hablando de términos de miles de años de evolución, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué está pasando? O sea, vemos que aquí estamos viendo una dependencia del ambiente. O sea, en el espacio, vamos a regresar un poquito a lo de la NASA, recordemos que el espacio es constante. O sea, digamos, no hay oxígeno, pero no hay cambios de pH, no hay cambios de gravedad. Digamos que las condiciones en las que estás en el espacio no varían tanto en el tiempo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, si estás en la Tierra, que puede haber una tormenta, un huracán, y ese, digamos, ambiente varía en un tiempo, ¿no? O sea, cambia radicalmente. Cambia muy rápido. Eso es lo que yo quería llegar, de que son cambios que son muy dinámicos en un espacio corto, ¿no? O que son estacionales, que ya sabes que van a pasar en tal fecha, entonces tienen que estar preparados para eso. Entonces, pues ya, pues los ecosistemas están adaptados para que, frente a esto estrés ambiental, ellos puedan, seguir con sus actividades normales, Pero por entonces hay que decirlo. regresar a la pregunta original. ¿Qué es mejor, la simplicidad o la complejidad? Ya vimos ejemplos de simplicidad, ya vimos ejemplos de complejidad. Pues mira, Y la respuesta es
Depende del Básicamente ambiente, ¿no? depende del ambiente, porque en este caso donde estamos viendo a los ecosistemas que se están sometiendo a un estrés constante, pues obviamente necesitan esa complejidad para poder subsistir, ¿no? En cambio, en un lugar donde pues no hubiera todo este dinamismo, pues pasa lo contrario, Más lo bien que que hay tú mucho decías. dinamismo, ¿no? O sea que si hay muchísimos cambios, tú necesitas tener una variabilidad de opciones para Sí, hacer. pero lo contrario, donde estuviera, digamos, estático el asunto, sucediera lo contrario. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con, las cianobacterias? Exacto, es algo, un punto muy padre. O sea, de hecho, realmente, entonces la respuesta es que depende del ambiente. Si tu ambiente es dinámico, te conviene ser complejo. Si tu ambiente es constante, te conviene ser simple. Y esto lo vemos con las cianobacterias. De hecho, hay dos tipos de cianobacterias. Las cianobacterias son bacterias que hacen fotosíntesis, se encuentran en todo el mundo. Y hay cianobacterias que son planctónicas, es decir, que están flotando en la columna de agua en el mar. Y resulta ser que estas cianobacterias han evolucionado para ser más simples. Están haciendo reducción genómica, se llama. Están perdiendo genes porque resulta ser que su ambiente, al ser mar, que está extendido por miles de kilómetros y que siempre tienen como digamos las mismas condiciones de los que están entrando, más o menos en un tiempo largo, y que no hay tanto cambio de pH, no hay tanto cambio de temperatura, las cianobacterias están perdiendo genes y se están haciendo más simples. Caso contrario a las cianobacterias bentónicas que viven en lagos, en desiertos, que viven en otros lugares, donde el ambiente es muy constante, el ambiente es muy variante. Y ahí lo que pasa con esas cianobacterias, por ejemplo, las que viven en el desierto, es que tienen una acumulación genómica, tienen una complejidad impresionante en sus estructuras celulares y en su genoma. Tienen muchísimas, digamos, como opciones para hacer frente a las condiciones cambiantes de su ambiente. Por ejemplo, en el desierto, pues puede haber lluvia un día, luego hay sequía, llega el viento. Son condiciones que están dinámicas, ¿no? Y entonces estas cianobacterias les conviene ser más complejas para tener como un repertorio de opciones de cómo reaccionar ante ese cambio, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo así como clásico, ¿no? De las cianobacterias. Entonces, pues sí, recuerden, o sea, realmente es eso, ¿no? Tiene que ver con cómo está tu ambiente. Si tu ambiente es muy complejo, más bien no tiene que ver con la complejidad, tiene que ver si tu ambiente es muy dinámico o si tu ambiente es muy constante. Ujú. Si va a ser un ambiente que va a estar cambiando a cada rato, sí necesitas una opción, como varias opciones. Si tu ambiente va a ser, digamos, constante en un tiempo muy largo, pues no te conviene tener tanta opción. O sea, además estás desperdiciando recursos, ¿no? También, alguna vez hablaste de que también se está viendo que se están perdiendo genes por lo mismo de que los ambientes se hacen constantes a lo largo de un tiempo grande. Sí, en las bacterias que están en el plancton, o sea, que están flotando, ellas sí están perdiendo genes. Ujú. Y bueno, esa es evolución, o sea, están evolucionando a ser más simples, están haciendo reducción, o están siendo reduccionistas. Y bueno, esto está interesante porque ahora ya estamos respondiendo a la pregunta, pero nos gustaría como discutir un poquito este tema de hacia dónde vamos nosotros, porque resulta ser que con esta información que les acabamos de ver, justo en el contexto de cambio climático, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático pues es que cada vez se están exacerbando estos cambios, ¿no? De temperatura, cambios en la concentración de oxígeno, o sea, como que hay muchos cambios que están habiendo, que se están exagerando. Entonces, una forma de resolver el cambio climático tiene, pues si les sacamos de dar esta información, a lo mejor podríamos intentar tener como una diversidad de alternativas, ¿no? Ujú. Hablando desde cosas de energía, o sea, de alternativas energéticas, hasta también hablando ya de lo que te comentaba, ¿no? De no tener solamente un mundo multipolar regido por un solo ente que les diga a otras naciones qué hacer para el cambio climático, sino que haya varios entes, que Sí, esté que respondan. diversificada la respuesta y que cada país, o sea, Rusia, China, Estados Unidos, separados, se pongan de acuerdo entre ellos, o sea, pero a la par, o sea, no que haya esta idea de que tiene que haber una persona hasta arriba de una pirámide controlando a otros abajo. Eso realmente pues es contraproducente para nuestro ambiente que ahorita está siendo muy dinámico. Sí, porque crea hegemonía ella, no Sí, tienes o sea, como que esas opciones de las que hablamos sí, los de monopolios. O sea, otro ejemplo muy bonito, bueno, no muy bonito, sino más bien controvertido, pero que está padre, tiene que ver con los monocultivos. Tiene que ver con esto de que un monocultivo es, por ejemplo, cuando tú siembras, digamos, no sé, dime un cultivo. bueno, cuando sembras, no sé, solo papa. Ajá, o soya, ¿no? La soya transgénica, Ujú. ¿no? Así por kilómetros y por hectáreas. Entonces, realmente eso se vuelve muy vulnerable, por ejemplo, a tener una enfermedad. Si llega un patógeno y se echa a toda esa especie, como todos son clones, todos se van a desaparecer. Y eso pasó con el plátano, con la variedad Cavendish.
O sea, hubo una variedad que se extinguió porque el humano pues le gustó mucho una variedad y la plantó en todo el mundo y de repente llegó un virus de ese plátano y bye, esa especie de plátano, ¿no? Ujú. Entonces, realmente la naturaleza es sabia, o sea, la naturaleza tiene diferentes poblaciones o especies de plátano y sabe que si se muere una va a estar otra. O sea, como decimos, esta redundancia funcional. Pero Occidente, esto es lo que estamos, bueno, no siquiera Occidente, los humanos realmente, la civilización, a veces tiende a pensar muy simplistamente, muy reduccionista y decir, ¿sabes qué? Necesitamos todo de una sola cosa, necesitamos una sola hegemonía, necesitamos solamente una moneda, necesitamos esto que llamamos globalización, o sea, como que homogeneizar todo y ponerlo como en un cuadrado o en una pirámide. Cuando Eso, es mismo cuando decir. realmente, o sea, eso va a provocar problemas porque no estamos en un ambiente constante. Ahorita con el cambio climático ya es un ambiente que ya está cambiando, o sea, radicalmente. Ya no podemos tener ese mundo unipolar, necesitamos un mundo multipolar ahorita. Sí, sobre todo, por ejemplo, alguna vez tú diste un ejemplo de las construcciones, ¿no? Eh, Ah, de cómo en de, Estados Unidos todos son copy-paste en el valle, en en los varios valles, ¿no? lugares, En ¿no? varios lugares. Pero eso es un No ejemplo solo en muy Estados claro Unidos, en porque todos es que más lados. bien yo mencionaba Estados Unidos porque ahí hay uno de los tornados más grandes que pasa en esta región que tiene que ver con las grandes planicies. Y está interesante porque ahí todos están construidos con la misma arquitectura, con la misma forma, y también están construidos con madera todos. Si hubiera diversidad de paisajes, o sea, si hubiera diversidad de diferentes casas, no sé, si construyes una pirámide o si construyes algo con concreto, o sea, que haya diferentes estilos, es probable que uno de ellos sí sobreviva al Sobreviven. tornado y entonces se reproduzca más este modelo, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos llevan años y años de que les lleva el tornado y vuelven a construir la casa de la misma manera, de la misma forma, dividido, o sea, como copy-paste, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que tienen muchos pensamientos de la civilización, son así, que son necios, ¿no? De que a fuerza quieren tirar el árbol y luego se quejan de que, de que les da mucho el sol y ponen como un árbol artificial. Ujú. Pero es como, o sea, la naturaleza yo la había resuelto desde antes, ¿no? Sí, claro que a veces también, como tú dices, como vemos que todo es así, nosotros también como que nos unimos y hacemos exactamente lo mismo y nos volvemos una copia y entonces pues no sabemos muy bien cómo hacer Y frente no hay a que un irnos tan lejos, estrés. o sea, realmente esto que les estoy diciendo no es ficción, o sea, realmente ya pasó. Esto de la pandemia del COVID-19 pues es un síntoma a la enfermedad que tenemos de que todo está ya globalizado, hiperconectado, bajo un solo sistema, en el que solamente se basa en mover materia de un punto A a un punto B, o sea, el libre comercio, ¿no? Pero si Ujú. todo está conectado a un solo sistema y todos, digamos que tienen como el mismo patrón de movimiento y se mueven por las mismas zonas, igual si llega un virus, le dan la torre a todo eso que está hiperconectado, ¿no? Por eso es importante tener una diversidad, o sea, está bien que haya lugares que no tengan contacto con la civilización, o sea, está bien, no tienes por qué llevarles la civilización, ¿no? Sí. Y tiene que haber diversidad de pensamientos también, diversidad de culturas. No se trata de todos, o sea, eso es algo que tenía muy pegado Hitler, ¿no? Que él quería que todos fueran alemanes. O sea, que quería Ujú. hacer el nazismo, que todos los países estuvieran colonizados por los alemanes porque ellos se querían la raza superior. Lo interesante es que cuando ves la biología, te darías cuenta que si, imagínate que si Hitler hubiera ganado la guerra y se hubieran hecho, o sea, el exterminio total y solamente hubiera alemanes en el planeta Tierra, Hitler se hubiera ido patas atrás porque empezaría a ver que la naturaleza empezaría a seleccionar a los alemanes y ya habría alemanes negros, habría alemanes con los ojos rasgados, porque el ambiente los está seleccionando para que sean diferentes. Ujú. O sea, al final, toda la diversidad que vemos Es por algo, ¿no? es porque hay una diversidad de paisaje, hay una diversidad ambiental, hay un dinamismo ambiental, o sea, no todo es constante. Y nosotros ya estamos muy acostumbrados a tener esta idea de lo monótono, de que la respuesta más simple es la mejor, cuando realmente en estas condiciones, o sea, sí, en esas condiciones simples, ¿no? Pero en estas Sí. condiciones que estamos viendo ya un poco más complejas, ya tenemos que tener un pensamiento un poquito más holístico, un poquito más multidisciplinario, ¿no? O sea, ya tienes que ver las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, yo creo que es un bonito mensaje, no sé si quieras decir algo más. Pues creo que por mi parte también sería todo. Tal vez qué es mejor, la complejidad o la simplicidad, pues va a depender mucho de la situación en que quieras resolver. Y ya dimos los puntos, como se puede resolver como una situación en el contexto de cambio climático, por ejemplo, cuando estás hablando de hacer prototipos más eficientes que te ayuden tecnológicamente hablando. Entonces, pues ahora sí,
depende mucho del objetivo que queramos perseguir. Sí, yo nada más quería comentar así algo último que se me pasó a decir, que tiene que ver con esto de cambio climático, también la diversidad de opciones de energías limpias. Muchas veces nos vamos con estas ideas de que ahora todos van a ser carros eléctricos, ¿no? Y se van a cerrar todos los carros que son, cuando realmente lo que estamos diciendo es eso, que tiene que haber una coexistencia de diferentes tecnologías al mismo tiempo. O sea, no es de que ya vaya a llegar una a sustituir a la otra. Sí tiene que haber una ramificación, o sea, estas ramas tienen que estar coexistiendo al mismo tiempo y tiene tanto que haber energía obtenida del petróleo, del gas, de los paneles solares, o sea, todo esto tiene que ser simultáneo y tiene que ser, no tiene que una excluir a la otra. Pues sí, y no se vayan muy lejos. Desde el punto de vista también cuando ustedes están alimentándose, pues no solamente se alimentan de carne, ¿no? Sino tienen que comer frutas, comer La diversidad de los verduras y alimentos, todo exacto. eso. Es muy importante, la complejidad es muy importante, nos mantiene a Pues nosotros vivos. eso es un sinónimo de salud y no solamente estamos, por ejemplo, hablando de nuestra salud como humanos, ¿no? Sino también de la salud de la tierra, de la salud del pensamiento, de la salud de las economías, ¿no? Entonces, a mí me gusta también este mensaje que sí, la diversidad es muy importante en todos los ámbitos y sí, la simplicidad nos ayuda a tener pues ser más eficientes, ¿no? Respuestas rápidas, Ujú. pero en condiciones que son constantes. Exacto. O sea, en condiciones que sabes que no va a cambiar tanto el show, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejamos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un pensamiento a corto plazo o a largo plazo? Eso ya es discusión de ustedes. Pues nada, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Realmente pues aquí estamos nosotros también para seguir con este podcast. Esperemos que les hayamos movido un poquito el tapete, que hayan discutido entre ustedes, O si también no opinan lo mismo que que nos los nosotros, hagan saber, bien, sí. En los comentarios nos pueden dejar ahí. estamos muy Estamos abiertos, empezando sí. este podcast, así que pues todos bienvenidos, todos los comentarios son bienvenidos. Sí. Y pues muchas gracias por su tiempo. Nos despedimos, nosotros somos Miri Miri Guerrero. y Ver. Muchas gracias y pues saludos y bonitas fiestas. Casi va a ser fin de año, así vaya. es el 2 podcast días. del fin de año. Igual podemos hacer otro, no sabemos, pero pues que estén muy bien y las mejores vibras siempre. Bye. Exitus. ¿Salió bien? 22 minutos.